Mi experiencia con la enseñanza en línea, afortunadamente, no ha sido mala, quizá no como uno esperaría, pero, pues, ¿qué espera uno en estos tiempos, no? Afortunadamente, los maestros se han acoplado muy bien a este tipo de plataformas. Al principio, pues sí, nadie se esperaba que sucediera, pues, esta situación, ¿no?, de estar en la escuela desde casa. Algunos profesores se les dificultaba, sin embargo, ahora como alumnos nos tocaba a nosotros apoyarlos y, pues, también apoyarnos entre compañeros, ¿no? Aprender a utilizar estas plataformas, porque en lo personal nunca había escuchado que si es Zoom, Google Meet, etcétera. Entonces, pues, ha sido un proceso de aprendizaje entre todos y, pues, afortunadamente todo ha salido bien, con dificultades, pero ha salido. Cuando yo comencé el reto de la licenciatura en línea, la verdad es que tenía muchos prejuicios al respecto. Había escuchado cómo se manejaba la licenciatura en otras universidades, pero la verdad es que me llevó una sorpresa muy, muy grande desde el primer semestre al empezar a trabajar con la UNAM, porque los profesores son muy profesionales. Las retroalimentaciones que me aportan a mí sí me han servido para ser una mejor alumna. Mm, Volviendo con las retroalimentaciones de mis actividades de aprendizaje, son puntuales y son constructivas. La verdad, al principio me daba mucho miedo porque yo inicié la licenciatura a los 20 años. Entonces, pensaba que iba a tener demasiadas áreas de oportunidad, entonces al momento de entregar los trabajos era como, voy a obtener muy baja calificación y no, o sea, realmente no está enfocado hacia ser una enseñanza que pueda bajarte la autoestima, al contrario, es una enseñanza que te motiva y te alienta a seguir entregando los trabajos. Esa es la parte que más me gusta de mis profesores. Hola, bienvenidos a la tertulia de educación a distancia de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión exploraremos el tema de algunos consejos y sugerencias para enseñar a distancia y no fracasar en el intento. Para discutir este tema contamos con la presencia de tres distinguidos colaboradores. En primera instancia está la doctora María del Carmen González Videgaray. Ella es doctora en Ingeniería y maestra en Educación por la Universidad de Anáhuac, así como actuaria por la UNAM. Ha realizado investigación postdoctoral en la Universidad de Anáhuac sobre la independencia intelectual de los universitarios en el siglo XXI, muy pertinente para el momento, y es profesora titular definitiva de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, en actuaría, matemáticas aplicadas, computación, especialización en tecnología digital para la enseñanza de las matemáticas y tutora del posgrado, investigadora nacional nivel 1. Bienvenida, doctora Mari Carmen. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña la doctora María Luisa Zorrilla Bascal. Ella es doctora en educación por la Universidad de East Anglia del Reino Unido, maestra en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en comunicación por la Universidad del Noreste, en Tampico, Tamaulipas. Es profesora investigadora asociada C, adscrita al Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sus líneas actuales de investigación son tecnologías, formación y modos de aprendizaje, políticas, organización y trabajo académico. Bienvenida, María Luisa. Gracias. Y por último tenemos al maestro Juan Carlos Robles Ríos. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestro en Finanzas por la Universidad de Anáhuac. Tiene muchos años trabajando con proyectos financiados por organismos financieros internacionales y ha sido tutor en cursos y diplomados a distancia en la UNAM, con el entonces gobierno del Distrito Federal y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en varias organizaciones a nivel nacional e internacional. Actualmente es profesor del Sistema de Educación Abierta y a Distancia de la Facultad de Economía
de la UNAM, Juan Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues en este primer bloque lo que les preguntaría a ustedes sería, pues ¿cómo vivieron ustedes personalmente la enseñanza de la pandemia en estos meses que han pasado y cuáles han sido sus principales retos como profesora o profesor? Mari Carmen. Con mucho gusto. Bueno, yo comencé en marzo de este año cuando arrancó la contingencia con un modelo muy bonito que no sé si a alguno de ustedes le tocó también utilizar, que era el modelo HCP, hágale como pueda. Entonces, verdaderamente nos lanzaron al ruedo a dar clases de educación en línea sin tener la preparación, la infraestructura, de una manera completamente brusca, ¿no? Fue muy interesante porque afortunadamente para mí tenía yo antecedentes de dar cursos en línea, cursos semipresenciales, tengo un diplomado en ambientes virtuales y objetos de aprendizaje que ya tiene pues más de 10 años. Entonces, pues afortunadamente no caímos en blandito, no fue tan terrible el asunto, ¿no? Pero sí fue un momento muy complicado donde realmente, pues en primera instancia no sabíamos exactamente cómo modificar, con qué herramientas contar. Poco a poco se abrió un abanico tremendo de herramientas, pero creo que básicamente el reto o mi reto personal pues fue mantener la calidad de la educación presencial en línea, que no bajara para nada, que fuera exactamente el mismo contenido, la misma calidad, la misma pertinencia que la educación presencial. Eso sería. Muy bien, Mari Carmen. Pues María Luisa, ¿tú cómo lo viviste? Pues yo soy muy afortunada porque realmente, bueno, por un lado, en la UAM, en la Universidad del Estado de Morelos, hemos estado implementando algo que hemos denominado la formación multimodal desde hace 10 años. Precisamente en 2020 se cumplen 10 años de multimodalidad. Y como comentabas en la presentación, yo soy profesora en el Instituto de Ciencias de la Educación. Entonces ya las licenciaturas, por ejemplo, yo doy clase en licenciatura y en posgrado. En la licenciatura ya se han incorporado desde hace mucho algunas materias híbridas y virtuales. Como yo también tengo una responsabilidad como funcionaria en la universidad, desde hace años yo doy una materia virtual porque me queda pues mejor para acoplar con mis otras responsabilidades. Entonces mi materia ya era virtual, yo doy una materia que se llama uso de las TIC en la educación, ya estaba diseñada, montada en plataforma, o sea, yo ya la daba virtual. Entonces, pues yo continué como si nada, ¿no? En licenciatura. Y en posgrado, en mi seminario normalmente también lo hago híbrido. Entonces tengo una sesión presencial y una sesión que es actividad en plataforma. Ya lo tenía yo así diseñado y cuando empezó la contingencia, pues lo que hice fue que cambié mis sesiones presenciales por sesiones en Zoom, bueno, después en Meet, pero bueno, en videoconferencia, ¿no? Entonces, en este sentido, para mí en la transición, pues sí fue muy afortunada, pero también es porque mi función, ahora sí que como funcionaria, yo estoy a cargo del área en la universidad que se llama EUAM, que es precisamente el área que se encarga de la formación multimodal. Entonces, pues para mí ya era una forma de vida trabajar así y pues solo fue pues continuar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que he sido muy afortunada, pero bueno, yo sé que muchos colegas en la misma Universidad Autónoma que no se habían lanzado a la multimodalidad les tocó estar en el modelo, ¿cómo era? Hágalo como fue, HCP, ¿no? Les tocó en el mismo modelo de Mari Carmen, sí, gracias. Sí, como si eso de sálvese quien pueda, háganle como podamos, siempre es todo un reto. Juan Carlos, pues, ¿tú cómo lo viviste? Bueno, pues buenas tardes a todos. Pues miren, en el sistema de universidad abierta y a distancia, hacer estrategias educativas para enseñanza a través de una plataforma educativa es parte de nuestra labor cotidiana, ¿verdad? Sin embargo, la pandemia nos introdujo en un ambiente de incertidumbre por el simple hecho de enfrentarnos a algo desconocido, ¿no? Algo que alteró el orden y que afectó todo este sistema que ya traíamos muy hecho de administración, de operación, de dar las clases, etcétera. Entonces, eh, además sumándole que los efectos emocionales que cada quien enfrenta de forma diferente en el marco de la pandemia,
pues yo diría que fueron aspectos que de una u otra manera pues nos fueron afectando. Cuando yo les preguntaba a mis alumnos a finales del año pasado y principios del presente, que ellos qué pensaban de la pandemia, que si nos iba a alcanzar o no, pues yo creo que igual que la mayoría de nosotros, nunca pensamos que nos fuera a afectar de la forma en que finalmente cambió las maneras de hacer y de pensar en el desarrollo docente, y les hablo en particular del caso de la UNAM, porque hubo que actuar rápido. Fíjense, el factor sorpresa en educación abierta y a distancia pareciera que no existe. Sin embargo, en las actividades semipresenciales nos llevó a explorar, igual que a aquellos profesores que tenían la tarea de hacer actividades presenciales. Yo pienso mucho en ellos porque seguramente se la vieron muy complicada. A explorar y aplicar de manera intensiva estrategias para sustituir la escuela física al 100%. Caray. Y luego recurrir a las sesiones de asesoría a través de herramientas como Zoom, como Skype, como Team, como WhatsApp, que son herramientas que ya teníamos, que ya existían, pero nunca las habíamos utilizado de la manera tan intensiva como actualmente lo estamos haciendo, y por cierto, bastante bien, yo creo, para la forma en que abordamos la complejidad de la situación, ¿no? Entonces, ello nos llevó a incluir nuevos recursos didácticos que tenemos que explorar, aprender a generarlos e integrarlos a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje como titulares de una materia. Por ejemplo, trabajar en la nube, realizar videos con presentaciones, porque, bueno, a lo mejor nosotros nunca lo habíamos hecho, pues ahora lo tenemos que hacer para ayudarles a nuestros estudiantes a sacar adelante sus estudios, ampliar los conductos de comunicación, ¿no? El chat, las videollamadas, incluso el uso de WhatsApp, que yo no estaba muy seguro de utilizarlo con mis alumnos, pero finalmente me ha resultado bastante bien, ¿no? Y otra cosa que a mí pues me llama mucho la atención es que la pandemia nos tomó a mediados de ciclo escolar y se tuvieron que improvisar acciones para terminar el ciclo y llevar a cabo los procesos académico-administrativos. Habían alumnos que estaban por pasar de grado, pero habían alumnos que estaban a punto de pasar de un sistema educativo a otro, de la educación media a la educación superior, por ejemplo. Y aquí es impresionante la forma como nuestras instituciones improvisaron involuntariamente, pero de forma necesaria, y creo yo que a estas alturas se ha logrado salir adelante de forma decorosa. O sea, hemos logrado adaptarnos a la nueva realidad y a las circunstancias que cada uno vive, porque también no es lo mismo hablar de un alumno o de un profesor en el ámbito urbano que hablar de un alumno o un profesor en el ámbito rural, donde a veces ni siquiera tienen acceso a internet o siquiera a un gadget medianamente potente que les permita asistir a sus clases a distancia, ¿no? Muy bien, Juan Carlos. Pues muchas gracias por compartir sus experiencias. A continuación vamos a escuchar una cápsula de un docente para ver cómo la está viviendo. Pues lo que trato de hacer es como más dinámicas las clases, ¿no? No pasar de la clase seminario tradicional a que ellos sean como más colaborativos y tengamos 2 o 3 actividades durante el tiempo de la clase para que no se me aburran, hacer dinámico y fomentar la participación. De repente hago 2 o 3 actividades y le cambio a la tercera, ¿no? O de repente te llega la inspiración y dices: "Ay, mejor por acá le llego". Me gusta que hagan también, no les he dejado hacer videos, pero pretendo que hagan videos, que hagan entrevistas, por ejemplo, un poquito lo que estamos haciendo nosotros, que eso no lo hacen y que podría resultar interesante, ¿no? De repente platicando con compañeros docentes captas ideas y jalas ideas de, sí, podría pedirles una fotografía que visualice tal cosa, que el tema se aterrice de tal manera, pero creo que es lo que yo puedo hacer. Otro de mis impedimentos muy fuertes es que de repente a los chicos
Mi percepción general es que de repente creen que tomar clases en línea es como informal y como que no van a aprender nada y no se dan cuenta que también es disposición de ellos desde hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Llegar, sentarte, estar dispuesto a trabajar. Peleamos yo creo que mucho con que muchos están en la cama, están de manera informal, nada más están pasivamente, ¿no? Yo creo que me falta como poder aterrizar el cómo hacer que mejor jalen ellos la atención. Lo primero que recomiendo es a todos los docentes, a todos los estudiantes, mucha paciencia porque este cambio ha sido repentino, no es algo muy fácil. Lo segundo sería buscar estrategias muy básicas de trabajo con los estudiantes. A mí lo que me ha funcionado ahorita han sido trabajos audiovisuales, por ejemplo, mucho el trabajo con videos, con presentaciones y también la participación directa con los alumnos porque el docente esté hablando solamente o dando la cátedra solamente, realmente el estudiante no está muy acostumbrado a ello. Bueno, está acostumbrado en lo que son las clases presenciales, pero esto no es lo mismo. Entonces sí se requiere un poquito más de dinámica, de dinamismo entre el estudiante y el docente, el estar preguntándole constantemente para que participe, para que veamos cuáles son sus vivencias, sus experiencias. Eso también nos ayuda bastante a nosotros para buscar que todo sea más práctico para ellos, porque les está costando mucho trabajo este cambio, no nada más a ellos, también a nosotros docentes, porque estábamos acostumbrados a otra cosa, pero es importante estar a la vanguardia y también darnos la oportunidad de generar cambios. Estamos de regreso en la tertulia sobre educación a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos comentando con nuestras amigas y amigo pues cómo la han vivido como docentes, ¿no? En otros episodios hemos tenido historias casi de terror de cómo la han vivido algunos profesores en nuestro país y en general en todo el mundo, en términos de que de repente se vieron envueltos en este tsunami educativo y la mayor parte de los profesores, por una serie de circunstancias, no habían tenido la experiencia que ustedes han tenido ya por varios años utilizando esta modalidad a distancia. Y cada vez que hablamos de esto con profesores, ellos quieren saber, bueno, ¿cómo le hago? Díganme cosas prácticas, no quieren que les demos una conferencia gigantesca sobre toda la ciencia pedagógica de la educación en línea y quieren sugerencias, tips. Yo les preguntaría a ustedes qué sugerencias, tips y consejos le darían a nuestros colegas que están viviendo ahorita la educación a distancia. Empezaríamos con María Luisa. Muchas gracias. Yo creo que en este contexto podemos aprender mucho de lo que por años se ha hecho en educación a distancia. Creo que es el momento de capitalizar esos aprendizajes, ¿no? Entonces, mis sugerencias o consejos serían pocos, pero importantes, creo. Lo primero es que sí se animen a usar una plataforma educativa o lo que se conoce como un entorno virtual de aprendizaje. Que puede ser, bueno, pues en la universidad, por ejemplo, donde yo estoy, hemos usado por mucho tiempo Moodle, pero ahora con todo esto, pues también la gente ha empezado a usar Google Classroom o están usando Teams o hay gente que usa Edmodo, o sea, hay diferentes soluciones. Y también dependiendo de cuál sea la política en la institución, ¿no? En algunas instituciones está indicado usar una en particular, en otras les dan libertad de usar la que mejor les funcione, pero creo que sí es importante usar estas plataformas porque en realidad son metáforas de lo que es el aula presencial y tienen todos los elementos para que funcionemos como funcionamos en un aula física. Entonces nos ayudan mucho a organizar el trabajo con los estudiantes. Entonces esa sería una primera idea y que utilicemos lo que yo pensaría que son como las tres patas del banco de la educación a distancia, ¿no? Que por un lado son los contenidos, por el otro lado son las actividades y por el otro lado es la comunicación. Entonces, en los contenidos yo les sugeriría que busquen contenidos atractivos. Hay muchísimo disponible en la red, hay muchos recursos educativos abiertos que podemos utilizar. No tenemos necesariamente que ponernos a producir todo desde cero, hay muchas cosas utilizables y para esto sirve hacer lo que se llama curaduría, ¿no?
que es buscar y verificar que esos recursos sean confiables, que sean valiosos para utilizarlos. Entonces, eso sería darle variedad en el tema de contenidos y no pensar que el contenido depende de nosotros y que hablemos horas y horas frente a la cámara en sesiones interminables de videoconferencia. Por el otro lado, en las actividades, yo también les sugeriría que busquen variedad, porque también para el estudiante es muy aburrido estar sentado ahí viéndonos hablar horas. Necesitamos implicarlos, activarlos. Nuestro rol como docentes en educación a distancia cambia de dar clase a dar facilitación y acompañamiento al aprendizaje. Entonces necesitamos que se activen ellos, que se impliquen y entonces tenemos que ser creativos en pensar las actividades de forma tal que realmente logremos esos aprendizajes. Si les interesa, investiguen, por ejemplo, hay una técnica que se usa hace mucho que es la web quest. Y bueno, pues se pueden diseñar mucho tipo de web quest y son muy atractivas para los estudiantes. La cacería de tesoros en internet, o sea, hay este tipo de cosas que pueden ser atractivas para ellos. Y por el último, la comunicación. Hace un momento Juan Carlos decía que se había percatado que usar WhatsApp y usar otros medios para estar en contacto constante con los estudiantes era importante. Yo creo que ahora más que nunca tenemos que estar en contacto, ver cómo les está yendo, si tienen problemas, cómo podemos ayudarles. Entonces, yo creo que si observamos esas tres cosas en nuestras estrategias, nos va a ir bastante bien. Muchas gracias, María Luisa. Mari Carmen, ¿qué sugerencias nos darías? Claro que sí, pues yo abundaría un poco en lo que ya comentó María Luisa, que me parece fabuloso, me parece una sugerencia excelente. Un grupo de profesores y yo que tenemos pues ya varios años trabajando con tecnologías del aprendizaje, básicamente para la educación presencial, pero ahora estamos metidos en la educación en línea, nos guste o no nos guste. Bueno, sí nos gusta, la verdad es que estamos muy contentos. Es una oportunidad de oro para hacer muchas cosas. Estamos proponiendo un modelo que le hemos llamado la cátedra digital y que tiene mucho que ver con lo que comentaba María Luisa, porque la metáfora es una casita, porque estamos todos en la casa aprendiendo, tanto los maestros como los alumnos estamos en casa, y la base de la casita, los cimientos, vendrían siendo los ambientes virtuales de aprendizaje como Moodle, como Edmodo, como Brightspace, todos estos ambientes que ya existían desde hace muchos años y ya por ahí hicimos un censo en 2017 en la UNAM, ya hablábamos de una UNAM paralela digital donde se manejaban todas estas herramientas y la otra parte de los cimientos son las plataformas de comunicación, que puede ser Zoom, que puede ser Webex, que puede ser Teams, puede ser el propio WhatsApp, pero que tengamos una plataforma de comunicación. Y luego las paredes de la casita serían, por un lado, los recursos, que ahí entrarían justamente los contenidos, y una de las sugerencias que nosotros hacemos mucho, que es una sugerencia que no a todo el mundo le gusta, pero que está demostrado científicamente que funciona, es hacer videos. Sí está bien curar videos, traerse videos de otros lados, hay videos excelentes, pero hay estudios que demuestran que los alumnos aprecian muchísimo los videos hechos por sus profesores. Yo sé que este es un campo complicado porque no a todo el mundo le gusta, pero si estamos acostumbrados a pararnos frente a los alumnos y hablar, pues hagámoslo ahora de manera pues tecnológica, ¿no? Y sobre todo que sean videos muy cortititos, de 4, 5, 7 minutos cuando mucho, para que los alumnos puedan verlos con facilidad, no tengan problemas de conexión, etcétera, etcétera. La otra pared de la casita son las actividades. Las actividades definitivamente está demostrado que son pues como la columna vertebral del aprendizaje. Se aprende sobre todo haciendo. Y esas actividades pues justamente nos las permiten estas plataformas que son muy estructuradas, muy ordenadas y nos permiten una enorme variedad de actividades. Podemos hacer contenidos, cuestionarios, tareas, wikis, talleres, lecciones, juegos, una cantidad de cosas tremenda. Y además las plataformas se complementan muy bien con software de terceros, como puede ser H5P, que permite hacer cosas maravillosas. Y el techo de la casita vendría siendo el enganche con el alumno para hacer un modelo que le llamamos nosotros multimodal flexible, porque todo este trabajo
toda esta curaduría, toda esta elaboración de recursos, muy bien nos va a servir para cuando regresemos a la educación presencial. Entonces, no es un tiempo perdido, es un tiempo invertido en la educación. Gracias. Así es, Mari Carmen. Juan Carlos, ¿algunas sugerencias que quieras complementar? Bueno, Melchor, muchas gracias. Yo creo que mis colegas aquí en el panel han sido bastante generosas en los puntos que nos han a bien compartido. Yo solamente diría que un aspecto fundamental en la educación a distancia es el apoyo y el seguimiento que debemos a nuestros estudiantes, hacerlos sentir nuestra presencia, que no nuestra presión, aunque ellos solo se presionan a veces, pero que estamos ahí siempre para apoyarlos, para resolver sus dudas y sobre todo para enseñarles. Yo hasta ahí lo dejaría. Muy bien, Juan Carlos. Pues gracias por todos estos tips y consejos. Son muchas cosas. Los profesores estamos ansiosos desafortunadamente a veces queremos recetas de cocina y a veces damos recomendaciones muy amplias. Vamos a seguir abundando en el tema en el siguiente segmento. A continuación tendremos una pausa. Estamos en la tertulia de educación a distancia platicando sobre algunos consejos para los profesores en la educación durante la pandemia. Todo lo que hacemos los profesores es por los estudiantes. Los estudiantes ahora sí que son los que nos viven, nos gozan o nos sufren. Están en cierto sentido en nuestras manos virtuales, como acostumbramos decir a veces, y tenemos una responsabilidad gigantesca con ellos. ¿Qué les dirían ustedes a los estudiantes para enfrentar el reto? ¿Y qué les dirían para que ayuden, colaboren, motiven o propicien que ese diálogo con los maestros sea más productivo y que haya menos desgaste, menos tristeza y más optimismo para salir adelante? Juan Carlos, si quieres, comenzamos contigo. Muchas gracias, Melchor. Bueno, pues mira, algo que yo siempre les digo a mis alumnos es que siempre tengan presente la dosificación temática de su curso, que revisen el plan de estudios, que pongan atención a la forma en que el docente plantea el desarrollo de su asignatura, que nos acompañemos de esa manera. Pero sobre todo, y hoy en día yo creo que hay algo muy importante que yo sí les sugiero a ellos, que es que gestionen su tiempo. Hoy tenemos aparentemente la oportunidad de gestionar de una manera más personalizada la forma en que podemos administrar nuestro tiempo. Ser más autodidactas, también tratar de ser más colaborativos en la nube, a través de ejercicios en la nube y sobre todo en lo individual, que aprovechen ese tiempo que tienen en las materias y tópicos que son de su interés, ¿no? Básicamente eso es lo que yo les recomendaría a los alumnos. Muchas gracias, Juan Carlos. Mari Carmen, ¿cómo ves que les dirías a los estudiantes? Pues yo les diría que aprovechen esta oportunidad, que es una oportunidad histórica que no habíamos tenido nunca, de cosas extrañas, ¿verdad? No hay que gastar en transporte, no hay que arriesgarse, tenemos todo en la casa, pero al mismo tiempo que conserven su frescura de alumnos, que tenemos ahora, yo siento en las clases, alumnos muy serios. Mi experiencia es curiosa porque es un poquito diferente en la licenciatura que en el posgrado. En la licenciatura tengo 30 alumnos en el grupo y tengo 30 cámaras cerradas. En cambio, en el posgrado los alumnos abren sus cámaras y dialogan y participan mucho, pero en la licenciatura lo siento un poco retraídos, un poco tímidos, les cuesta trabajo abrir el micrófono. Yo no digo que abran sus cámaras si no quieren, es un poco raro dar clases sin ver a quién le está uno dando clase, pero no importa, lo hacemos con mucho amor y con mucho gusto, pero sí pedirles a los alumnos que no dejen esa participación activa, ese preguntar, ese intervenir en clase, que dialoguen entre ellos, que busquen formas de colaboración a través de la nube, que realmente vivan esta etapa de su vida que es tan maravillosa, que es la universidad, pues que la vivan con plenitud, con las restricciones que nos pone la pandemia,
pero que vivan esta etapa con mucha plenitud y con mucha pasión. Eso sería. Muy bien, Mari Carmen. Pues María Luisa, los estudiantes tienen unos retos gigantescos, ¿no? Nosotros, como quiera que sea, ya pasamos una serie de etapas y, y a veces ellos sienten que nosotros les decimos, pues sí, yo ya pasé por donde tú estás, échale ganas, pero en esta situación sí requieren pues de orientación. ¿Qué les dirías a los estudiantes? Pues yo los invitaría a implicarse de forma auténtica, genuina, muy comprometida con su aprendizaje. A mí cuando empezó todo esto me preocupó un poco, escuchaba yo a la directora del instituto donde estoy que decía, es que hay chicos que se están dando de baja porque dicen que no aprenden así. Entonces, es esta postura pasiva y de dependencia, ¿no? Es decir, es que necesito que me lo explique el profesor y así por pedacitos y me lo dé en la boca, ¿no? Están a veces acostumbrados a esa dependencia y este cambio pues pone el foco sobre ellos en términos de su responsabilidad y de su autogestión en el aprendizaje. Entonces, en este sentido, yo sí les diría, hagan lo que les toca hacer a ustedes, cumplan con su parte del trato, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el diseño de mi materia virtual, hay que leer estos 2 artículos y con base en eso vas a participar en el foro, vamos a suponer, por poner una actividad muy básica. Entonces, se meten a participar en el foro sin haber leído, ¿no? Porque es evidente, ¿no? Entonces dices, bueno, es que no estás haciendo tu parte del trato. Yo necesito ver que leíste, que procesaste eso que leíste, que lo hiciste propio y que tienes una postura al respecto. Si tú nada más me opinas de lo que piensas, pero sin haber leído nada, pues entonces no estás haciendo tu parte del trato. Entonces, en este sentido, yo eso los invitaría a implicarse y a responsabilizarse más de su aprendizaje, a decirles, lo que aprendas no depende del profesor, no depende de las herramientas que usa el profesor, depende en gran medida de ti, de que tengas ganas de aprender y de que estés comprometido con ese aprendizaje. Todos podemos aprender en estas circunstancias y simplemente es cuestión de que nos decidamos hacerlo y que le dediquemos el tiempo. Eso es lo Así que es. yo les recomendaría y que ayuden y apoyen a sus profesores, a esos profesores que necesitan ese apoyo, esa comprensión, que estén ahí para ellos, ¿no? Entonces, pues eso sería lo que yo propondría. Muchas gracias, María Luisa. Es que una de las palabras claves aquí en lo que han dicho los tres es la comunicación, la tolerancia, la responsabilidad, ¿no? Que son palabras que se dicen con mucha ligereza, con mucha facilidad, pero que ahorita que estamos viviendo esto, es como históricamente a una generación que le tocó, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial o algún evento cataclísmico así que afecta a todo el mundo. Y nunca habíamos tenido uno como el que tenemos ahorita para la educación, porque aún durante las guerras, la educación seguía en muchas partes del mundo. Y ahorita nunca en la historia habíamos tenido una parálisis tan brutal de todo el sistema educativo a nivel global. Y en cuanto a los estudiantes, eh, es que es inevitable cuando uno ve los hilos de Twitter y se comenta cualquier cosa, que viene toda esta serie de quejas, majaderías, desdén, no estoy aprendiendo nada. Y es cuando uno dice, caray, cuando uno no aprende nada, y es que hay eso de meter dos negativos siempre es complejo, la responsabilidad no es nada más de la institución ni del profesor, sino también del estudiante. Suena fácil decirlo, pero cuando hablabas ahorita del contrato, esta parte del contrato de aprendizaje tácito, que en algunas universidades a nivel internacional lo hacen, que uno lo haga por escrito, debe ser parte importantísima de la colaboración, ¿no? Del trabajo en equipo. Y el ver el vaso medio lleno, aunque esté bastante vacío, es parte de lo que necesitamos hacer para poder trascender la crisis que estamos viviendo. A continuación vamos a escuchar una cápsula de un maestro de cómo le gustaría mejorar su proceso de enseñanza en línea. Esto de la enseñanza en línea fue una situación que a todos en el campo docente, sobre todo en el campo docente profesional,
nos vino como una ola, ¿no? Nos atacó sin ni siquiera así como que avisarnos, ¿no? Entonces, en cuanto a los medios tecnológicos, pues podíamos tener algún conocimiento muy paupérrimo, debido a que pues nuestro desempeño es más estando en presencia, ¿no? Como el meme del cañón, ¿no? Que era nuestro principal enemigo. Pues tuvimos que entrarle ahora no nada más a la parte de las presentaciones en línea, sino a la generación del producto, a la búsqueda y rastreo de fuentes de información, pero también de plataformas que nos permitieran generar contenidos que fueran atractivos o que nos permitieran desempeñarnos como si estuviéramos en presencia. Y a la par, pensar en una estrategia de enseñanza-aprendizaje que pueda ser aplicable en línea y en el momento, ¿no? Porque hay una gran diferencia entre las clases en línea y las clases a distancia, ¿no? Y en este caso, pues son en línea presenciales. Entonces, o sea, generar estrategias que te permitan, o insumos, o aplicaciones que te permitan el trabajo en ese momento. Estamos de regreso en la tertulia de educación a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues el reto sigue y no se acaba, ya llevamos medio año encerrados y batallando en buena y en mala medida con todos los retos educativos a los que nos enfrentamos. La enseñanza, la evaluación, los grandes problemas socioafectivos tanto de estudiantes como docentes. Pero un papel muy importante lo juegan las instituciones. ¿Qué recomendaciones le darían a nuestras instituciones de educación superior y media superior, públicas y privadas, para que impulsaran y apoyaran a sus docentes en este proceso? Juan Carlos, ¿qué nos podrías decir al respecto? Gracias. Pues mira, yo básicamente en la experiencia que hemos vivido tengo 3 puntos. El primero es que, y que he visto que han resultado, mantener informada a la comunidad. Yo creo que ese ha sido un gran acierto que han tenido las autoridades, nuestras propias instituciones, el mantenernos informados a través de las plataformas de nuestras escuelas y también a través de medios como WhatsApp, que nuevamente vuelve a aparecer y que pues ha sido uno de las apps que más nos han auxiliado en estos momentos que estamos pasando. El segundo es que hay que promover la capacitación, pero no necesariamente esperar que la institución o las autoridades nos la proporcionen, sino nosotros mismos buscar esa capacitación. Hoy en día hay un número invaluable de cursos de capacitación en línea a los cuales podemos acceder, y que lo más maravilloso de esto es que son totalmente gratuitos y que además son de instituciones prestigiadas a nivel nacional e internacional. Entre ellos, bueno, pues desde luego está nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y otro punto que yo quisiera resaltar para los alumnos es que en el caso de la UNAM y seguramente en otras instituciones, esta institución es muy noble porque pone a nuestro servicio una serie de beneficios que muchas veces no utilizamos y ni conocemos. Siendo miembro de la comunidad de UNAM, incluso hay una plataforma accesando y sacando nuestro correo electrónico con nuestro número de cuenta o con nuestro número de empleado, y tenemos acceso a muchos beneficios. Uno de ellos, por ejemplo, solamente por poner un ejemplo, es la paquetería de El Suite, de esta empresa muy famosa de software de ofimática, que es Microsoft, que muchos alumnos me han dicho, caray, yo no sabía eso. O la otra, tener acceso a Internet en el campus universitario, hay muchos que no lo tienen. Entonces, hay que usar lo que pone a nuestro servicio las instituciones. Y finalmente, yo creo que tenemos que hacer un proceso colectivo, reflexivo, como el que las doctoras hace un rato nos compartían, que me pareció muy interesante, sobre mecanismos para el apoyo tanto a docentes como a alumnos, para pues seguirnos fortaleciendo en este proceso de aprendizaje que hemos tenido que asumir de manera pues urgente, ¿no? Con la contingencia de la pandemia. Esos serían mis puntos. Gracias, Juan Carlos. María Luisa.
Gracias. Pues como comentaba hace un momento, nosotros desde hace tiempo hemos estado trabajando en esta idea de la multimodalidad y yo pienso que sí habría que estar pensando de esa manera desde ahora y al futuro en términos de diseñar nuestra docencia pensando en que los escenarios pueden cambiar. Se ha hablado mucho de la flexibilidad curricular, pero muy poco se ha hablado de la flexibilidad modal. Entonces, precisamente diseñar o pensar para la multimodalidad es decir, ok, ahorita estoy dando mi clase en presencial, pero ya uso una plataforma para apoyarme de diferentes maneras y si la situación cambiara, yo fácilmente podría mudarme a esa plataforma que ya he venido construyendo y seguir con mi docencia. Eso es pensar en la multimodalidad, eso es pensar en la flexibilidad. Y esto es algo que creo que desde la institución, desde la política institucional, tendría que empezarse a construir para que futuras contingencias como esta y de órdenes diversos que ni siquiera nos imaginamos, pues podamos responder en forma mucho más ágil, eficiente y adecuada, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, pues yo sí creo que es muy importante que las instituciones capaciten a sus profesores y a sus estudiantes, porque es curioso, creemos que los chicos son la Next Generation y que son nativos digitales y todos estos términos ya acuñados, pero también ha habido mucha crítica a esto y también se dice que son nativos de redes sociales y videojuegos, que es lo que saben usar, ¿no? Pero de pronto, pues veíamos en uno de los videos, ¿no? Que una chica decía, es que yo no sabía nada de esto de Zoom y de Meet, y ni de Moodle, ni de, o sea, de estas cosas no conocían. Entonces, los alumnos también necesitan capacitarse para usar estas herramientas. Entonces, que la institución lo ofrezca, pero como bien dice Juan Carlos, también que busquen por su cuenta capacitarse y que también pensemos que la cultura digital no es nada más competencias tecnológicas. Cultura digital también tiene que ver con saber discernir qué información es confiable de la que no lo es, tiene que ver con conocer cuáles son nuestros derechos y obligaciones como usuarios de las redes, tiene que ver con una convivencia pacífica y respetuosa entre las personas sin importar que sea en la virtualidad. O sea, tiene que ver con muchas habilidades de proteger nuestra identidad, nuestros datos personales, tantas cosas. No es nada más hablar de competencias tecnológicas. Como instituciones tenemos que pensar en construir esta cultura digital. Nosotros en la UAM tenemos desde el 2016 un programa de cultura digital. Hemos estado haciendo precisamente MOOCs. Tenemos uno muy exitoso de búsqueda en Internet para universitarios. Tenemos uno de curaduría de recursos educativos, uno de literacia informacional contra las noticias falsas. Estamos trabajando en una narrativa digital. O sea, hay que nutrirse de esta cultura digital para ser realmente un ciudadano digital cuando tengamos que serlo, como nos tocó serlo ahora. Y bueno, pues si las instituciones pueden fortalecer sus áreas a cargo de todo esto, deberían hacerlo en personal y en infraestructura, porque yo lo veo en el área en la que yo estoy a cargo en EUAM, pues no es lo mismo operar una operación pequeña a de pronto operar para toda la universidad. Entonces, la verdad es que el área en la que estamos nosotros se ha sobrecalentado muchísimo porque no estábamos preparados para este tamaño, para este volumen de operación. Entonces, pensando en escenarios como este, sí sería importante que las instituciones fortalecieran estas áreas para que pudiéramos, bueno, para poder dar una respuesta pues adecuada ante situaciones de emergencia como esta. Eso Muy sería bien. pues lo que yo sugeriría. Ay, María Luisa, ¿cuántas cosas tenemos que hacer? Mari Carmen. Bueno, para seguir engrosando la lista de cosas por hacer, creo que una de las cosas maravillosas de la UNAM y para mí verdaderamente admirable es que siendo gigantesca la UNAM, siendo una universidad de más de 300,000 alumnos, pues hemos podido ser flexibles. Eso es increíble. A mí me llama mucho la atención que hemos tenido exámenes profesionales, que ya podemos emitir documentos de manera digital, con firmas digitales. Creo que esta recomendación primera que yo haría sería continuar con esta flexibilidad llevada a más campos, ¿no? Que en un momento dado, por ejemplo, ahora que se hablaba de la multimodalidad, no había flexibilidad para pasar de la educación en línea a la educación presencial y de pronto todos pasamos a la educación en línea sin querer. Entonces, creo que es importante ir viendo estas opciones de multimodalidad,
de flexibilidad, de adaptación, que realmente en una universidad tan grande, yo lo entiendo, son muy difíciles, pero que creo que se están haciendo bien y se están llevando a cabo pues con mucha inteligencia para hacer cosas con seguridad, con precisión, pero que sigan siendo flexibles. Eso me parece sustancial. Otra cosa que me preocupa es que no burocraticemos la pandemia. Creo que una de las cosas que están pasando, y lo entiendo perfectamente, o sea, no me asusta ni me espanta, es que, por ejemplo, nos están pidiendo informes semanales de cómo estamos llevando a cabo nuestros grupos. Y bueno, esto está bien, o sea, creo que para la institución es muy importante saber qué está sucediendo, pero hay que buscar como mecanismos más puntuales para saber qué es lo que está pasando, ¿no? A mí se me ocurre que a lo mejor en lugar o además de pedirle a los maestros un informe semanal de cómo estuvo su clase durante la semana, pudiéramos, por ejemplo, hacer algunas entrevistas, muestreos aleatorios con los alumnos y preguntarles a los alumnos cómo estás llevando tu clase, qué te dijeron tus profesores, un sondeo pues más humano, más cálido, que mandar una lista en el Zoom. Se advirtieron tantos alumnos, se entregaron tantas tareas, algo más cálido, ¿no? Que no se burocratice este fenómeno. Y por otro lado, abundando también un poquito en lo que decían tanto María Luisa como Juan Carlos, me parece que hay que insistir en la capacitación, tanto la capacitación de docentes como la capacitación de alumnos, que efectivamente ya hay artículos que demuestran que no hay tal cosa como los nativos digitales, que es una especie de monstruo que nos inventamos y que nos asustó a todos los profesores, pero que en realidad no existe. Y por otro lado, con los profesores, creo que es muy, muy importante que la capacitación no sea solo técnica. Está muy bien que tengamos capacitación de cómo usar las plataformas, de cómo usar Zoom, de cómo usar Google Meet. Todo eso está muy bien, pero en un momento dado creo que los profesores, como bien decía Melchor, estamos sedientos de que nos digan la parte pedagógica, la parte didáctica, cómo tenemos que solventar esta situación que es inédita y que nos está cambiando, pues no solo la forma de resolver ahorita el problema, sino que yo creo que nos va a cambiar a futuro, nos va a cambiar la forma de dar clases para siempre. Eso pensaría yo. Gracias. Gracias, Mari Carmen. Es que lo que estamos viviendo nos está transformando y yo creo que ni siquiera no nos damos cuenta porque ha sido un cambio, es decir, fue súbito el fenómeno y sin embargo nos estamos adaptando de una manera progresiva y ahorita ya iniciamos el siguiente ciclo escolar con esta modalidad de educación remota de emergencia que queremos que ya sea educación en línea formal, bien hecha y que haya mucha más flexibilidad. Yo creo que el reto aquí es, los profesores somos expertos en nuestras respectivas disciplinas. Este hecho que nos está simbrando debe de motivarnos a regresar a lo básico y poner en el centro el aspecto educativo. En cualquier modalidad esto es indispensable y tradicionalmente, y eso es un hecho documentado en muchos estudios, la formación docente deja mucho que desear a nivel internacional. Entonces, ahorita es el momento más importante. Yo creo que una crisis de este tamaño que nos plantea la disrupción de poder reinventarnos para poder enseñar mejor es algo fascinante desde todos los puntos de vista antropológico, psicológico, sociológico, socioafectivo y el desarrollo de esto que llaman multiliteracidad, que incluye la literacidad digital que debe ser parte del ser un buen ciudadano, pues debe de llegar para quedarse. Y yo preguntaría, ya para terminar, ¿cuánto tiempo puede uno vivir sin electricidad? Pues algún tiempo, ¿no? Sin agua, sin comer, sin aire muy poquito tiempo. Y vivir sin internet. Ahorita la brecha digital que se ha ampliado y hecho brutalmente desnuda en todo el mundo, no nada más en nuestro país, pues nos debe de llevar a reflexionar sobre la importancia
de todo lo que nos rodea, de los grandes avances tecnológicos que ha habido en el mundo en este sentido, para ayudar a que la educación siga progresando, porque al final del día todos tenemos esa meta final común. Pues Mari Carmen, Juan Carlos y María Luisa, les agradezco muchísimo sus comentarios. Estoy seguro que los profesores que nos están escuchando y los estudiantes que también se enfrentan con esos profesores y que colaboran con ellos, se llevarán muy buenos tips, muy buenas sugerencias para seguir enfrentando el fenómeno que estamos viviendo. Les agradezco mucho y nos veremos en la siguiente tertulia.